Hi there, my name's Chris Americos, and I've been... Watchcast. Buenas noches, sean todos bienvenidos.
Recordarles, en este tercer encuentro, mi nombre es Alice Hamann y soy la gerente de marca de Laboratorios Mayen y la que les estará acompañando en el desarrollo de esta actividad. Hoy concluimos nuestro taller de hipertensión Mayen, los mosqueteros de la cardioprotección, con el tercer módulo, hipertensión en pacientes de alto riesgo, como diabéticos, pacientes con cardiopatía isquémica y polivasculares. Este evento se ha desarrollado de la mano de expertos y renombrados conferencistas nacionales e internacionales, repletos del saber científico y del más alto nivel académico. Pero todo esto ha sido posible y le damos las gracias así a quienes han sido nuestras marcas por excelencia, la familia Aremis y Etablox, quienes son nuestros mosqueteros de la cardioprotección y los patrocinadores principales de este evento. Les recordamos que para hacer sus preguntas tenemos el botón QIA en la barra, así también como el chat por donde pueden escribirnos y tener contacto con nosotros. Vamos a pasar en este momento a darle la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Bolívar Tejada. Doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Estamos bien hasta ahora, muchas gracias. Me alegro, me alegro. Pues les cuento, el doctor Bolívar Tejada, que nos acompaña hoy, es médico internista y cardiólogo clínico. Es pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología Regional Norte y actual coordinador de la residencia de cardiología del Hospital Cabral Ibáez. Pues nada, doctor, sin más preámbulos, el micrófono y la cámara es toda suya. Muy buenas noches y muchas gracias. Vamos entonces a entrar a nuestra conversación y nada, ojalá que todos se sientan motivados a participar en esta actividad. Me dan un segundito, por favor. ¿Se observa la presentación, por favor? Sí, doctor, se observa bien. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos entonces en estos momentos a tratar de iniciar de lo que vamos a conversar. Y como los antecesores que han hablado sobre hipertensión, esta no es la excepción. Pero esta noche vamos a tratar de enfocarnos en algunas partes que tienen que ver más con procesos de carácter agudo o procesos que tienen que ver con situaciones muy especiales. Iniciemos preguntándonos en estos momentos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con respecto a los pacientes hipertensos? Y a lo que voy en este sentido es a que nosotros estemos realmente entendiendo de que la hipertensión es un problema creciente. En el mundo parece ser que los hipertensos van a ir en aumento cada vez más, sobre todo porque debutan a edades más tempranas y que lamentablemente hemos tenido muy poca oportunidad de controlar esa pandemia que es realmente la hipertensión. Definitivamente, si tomamos un país como referencia, sería los Estados Unidos, por las estadísticas que este país tiene, y en estos momentos podemos decir que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa real de mortalidad en el país del norte, seguido por ya alteraciones crónicas como el cáncer y con una subida importante del accidente cerebrovascular. Esto nos da a nosotros una idea de que los países subdesarrollados también tenemos la misma tendencia desde el punto de vista epidemiológico. Ahora, República Dominicana, como un país de tercer mundo compartido, ¿qué es lo que nosotros podemos advertir de esta realidad? Recordar de que la hipertensión es más frecuente a edades mayores. Hay una edad que es los 50 años de edad realmente donde comienzan a debutar los pacientes. Esto significa de que el mayor grupo de pacientes lo tendremos de ahí en adelante, aunque no está excluido el paciente que está por debajo, pero ya deberíamos buscar causas secundarias. Lo que sí importa es que la hipertensión forma parte de los principales factores de riesgo y prácticamente muy pocos hipertensos tienen esa sola alteración desde el punto de vista de riesgo cardiovascular.
siempre van a haber combinaciones que van a multiplicar ese riesgo. Recordar que en nuestro país el 33% de los adultos pueden ser diagnosticados de hipertensión. Y el problema mayor no es esto, es que el hipertenso, ya por serlo, comparte ciertos riesgos que le van a dar un carácter adicional. Los hipertensos de 30% tienen diabetes, 36% tienen problemas de lípidos altos y prácticamente la mitad de los hipertensos ya tiene prediabetes o síndrome metabólico. O sea que realmente estamos frente a una enfermedad que debe de ser controlada de manera real. ¿Qué sucede cuando hay combinaciones de factores? Un estudio muy antiguo del año 1992, el estudio Mr. Fit, fue uno de los primeros que nos dijo de que cuando se comparte el riesgo como lípidos altos e hipertensión, se multiplica el riesgo por 2, por 4, por 8, dependiendo de la cifra inicial del paciente al ser diagnosticado. Entonces, estamos hablando de que la hipertensión es una alteración, pero que esa alteración conlleva a otras alteraciones mayores. Y dentro de ellas podemos citar la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, los datos que tienen que ver con alteraciones periféricas arteriales y sobre todo una enfermedad que es prácticamente ya la parte inexorable de la vida, que es la insuficiencia cardíaca, que ya cuando una persona llega a estos límites, pues ya tiene prácticamente un largo trayecto de la cardiopatía hipertensiva. ¿Qué pasa en los vasos arteriales cuando la hipertensión está perdurable, cuando no se controla? Esos vasos se van a remodelar y la remodelación va a endurecer los vasos, va a alterar el endotelio vascular, va a fibrosar las paredes y esto va a aumentar la resistencia vascular periférica, que es uno de los parámetros que explica las cifras de presión alta. Pero la arteria como tal es una arteria remodelada. Esto significa que pierde la vasodilatación porque el óxido nítrico se va disminuyendo y prácticamente se va sustituyendo por un material más fibrótico en la parte interna y por el aumento en cuanto a la vasoconstricción de algunas sustancias como la angiotensina 2, que tiene mucho que ver con esa vasoconstricción que está fija en los pacientes hipertensos de larga evolución. Ahora, la enfermedad hipertensiva solamente son números y la respuesta es no. Hoy sabemos que hay una interferencia directa entre la inmunología y la hipertensión. Y en el momento que el endotelio es agredido, hay una cascada de material inflamatorio mediado por los linfocitos que van a interactuar con esas linfoquinas que van a ser liberadas desde el endotelio vascular y de las paredes de las fibras musculares lisas que comparten la pared de la arteria, y esto va a generar una mayor resistencia vascular, pero hay órganos en específico que van a ser más lesionados que otros. Por ejemplo, la nefrona, que va a aportar en la parte renal un aumento de linfocitos T y un aumento de linfocitos que ayudan y propician la inflamación en esos lugares y a una mayor retención de sodio, mayor retención de agua, y esto aumenta entonces el volumen y perpetúa la hipertensión arterial. ¿Cómo nosotros medimos el riesgo de los pacientes hipertensos? Tenemos ciertas escalas que están disponibles de forma gratuita que nos ayudan a estratificar a los pacientes en cuanto a riesgo moderado, alto, muy alto, y todo esto está relacionado con las características que los pacientes expresan en el momento de nuestra evaluación. Ahora, ¿cuál es el verdadero riesgo de los pacientes? No tiene solamente que ver con la cifra de tensión arterial. Les voy a poner un ejemplo. Puede llegar un paciente que tiene 145/90 a nuestra oficina y este paciente, si solamente tiene este criterio, tiene un bajo riesgo todavía. Pero si el paciente es diabético, ya tiene alto riesgo. Esto significa entonces que el apellido que acompaña a la diabetes se relaciona directamente con el verdadero riesgo vascular del paciente. Y esto entonces definitivamente tiene que ser evaluado de forma sistemática. Ahora, todos los pacientes hipertensos que nosotros vemos todos los días son iguales. Y la respuesta es no. Algunos vienen solamente con la hipertensión nada más. Otros ya vienen porque han tenido un infarto o una angina torácica o tienen un accidente cerebrovascular y hay un daño a un órgano blanco. O algunos ya vienen con modificación de la estructura a nivel del ventrículo izquierdo
y ya expresan remodelación del ventrículo y por lo tanto fallo cardíaco más la hipertensión. A todo esto le podríamos agregar a esta escala las alteraciones renales aquí debajo, donde mientras más alteraciones el paciente tiene, más compromiso renal va a estar acompañando a esta escala de la presentación de los pacientes. La pregunta sigue siendo, cuando un paciente llega donde nosotros y ya le estamos diagnosticando de hipertensión y tenemos que iniciar el tratamiento, él solamente está afectado de una sola parte del sistema vascular. Y la respuesta es no. Hoy sabemos que el mismo riesgo que tiene el paciente para realizar un infarto al miocardio, lo tiene también para hacer un accidente cerebrovascular o un fallo renal. O sea que estamos de manera muy clara compelidos a hacer una evaluación holística del paciente para que el paciente tenga una mayor oportunidad de ser bien rastreado y al ser bien rastreado, estratificarlo y hacer la correspondiente tratamiento. Este es el paciente hipertenso que no siente nada porque el principal signo que el paciente tiene siendo hipertenso es ninguno. Es como este señor que va en este kayak y vemos la hipertensión detrás de él, que prácticamente cuando lo alcance, las cosas no se van a poner muy bonitas, que digamos. En este sentido, yo quiero adentrarme a las personas que tienen diabetes o que no han tenido diabetes en el momento de que han sido diagnosticados de hipertensión. ¿Hay alguna correspondencia entre ser diabético y ser hipertenso y tener un mayor riesgo de problemas isquémicos? Y la respuesta es un claro sí. Miren ustedes que un paciente que no es diabético, la supervivencia es mayor que si un paciente es diabético previamente a la hipertensión, o es peor todavía que el paciente debute diabético en el momento en que debuta hipertensión. Esto significa entonces que la dupla hipertensión más diabetes multiplica prácticamente por 5 el riesgo del paciente de realizar un evento catastrófico a nivel vascular. Ahora, otro detalle importante es saber que los hipertensos tienen que ser graduados de acuerdo o gradados de acuerdo a la capacidad de evaluar el daño a órgano blanco que el médico tenga. Y dentro de esos parámetros existe lo que llamamos hipertrofia ventricular. No es lo mismo que un paciente tenga hipertensión sin hipertrofia a que tenga hipertensión más que hipertrofia. Para eso necesitamos hacer un electrocardiograma que nos da a nosotros una idea aproximada de la hipertrofia, pero esto va a estar correspondido por un ecocardiograma y podemos ver de manera muy clara que la oportunidad de tener accidentes cerebrovasculares es mayor mientras más hipertrofia tenga el paciente. Esto está relacionado también que cuando hay hipertrofia, el órgano renal, el sistema renal está afectado y posiblemente en ese momento el paciente esté realizando alteraciones de filtración de proteínas y va a manifestar albuminuria o microalbuminuria. Hay otro detalle interesante. Hace 2 años iniciamos una época donde le hemos puesto más atención a la fibrilación auricular, que es una arritmia que aparentemente es benigna, pero es muy embólica, produce muchos accidentes cerebrovasculares y una de las principales causas de desarrollar fibrilación auricular en un paciente es, la primera es la falta de control de la hipertensión arterial. O sea que si usted quiere evitar ser fibrilador, tiene que hacer un control objetivo de las cifras tensionales de tensión arterial. Ahora, aquí estamos viendo un vaso sanguíneo de resistencia. Y miren ustedes, aquí es cuando inicia la hipertensión, donde los vasos no tienen ninguna repercusión todavía, pero a medida de que hay mayor cantidad de años de evolución de la persona hipertensa, estamos viendo que se acompaña de alteraciones vasculares hasta llegar a la estenosis, y esa estenosis puede ser crítica, y esa criticidad de esa placa de ateroma puede hasta fracturarse y provocar un síndrome coronario agudo en los pacientes que están siendo ya tratados por hipertensión. O sea que el control del hipertenso retrasaría esos eventos que estamos describiendo. Aquí hay un detalle interesante y es el hecho de que a mayor fallo renal es peor la función cardiovascular. Y esto está relacionado también con la sobrevivencia del paciente y la hospitalización del paciente. O sea que mientras menos función de filtración glomerular el paciente tiene, más crítico está el paciente, y esto nos habla claramente del pronóstico del paciente, que
que pasar de 45 de filtración glomerular a menos de 45 ya duplica el riesgo prácticamente en los pacientes que estamos observando en nuestras prácticas clínicas. Entonces, lo que estamos diciendo de manera inexorable es que el riñón forma parte de la evaluación del hipertenso. A todo paciente hipertenso se debe evaluar la función renal, tanto los azoados, uricreatinina, la orina, tratando de buscar ciertas alteraciones que pueden ser mensuradas en ese examen clínico y también realizar pruebas de función renal. Ahora, la pregunta es, muy bien, el paciente tiene fallo renal, tiene albuminuria, ¿está simultáneamente agrediéndose el sistema cardiovascular? Y la respuesta es sí. Cuando hay albuminuria, posiblemente el paciente tenga hipertrofia ventricular. Cuando hay fallo ya de la filtración glomerular, ya el paciente desarrolla un evento coronario de carácter isquémico o una crisis hipertensiva, y ya cuando el paciente está en insuficiencia renal, probablemente esto esté acompañado de la insuficiencia cardíaca por igual. Entonces, lo que estamos diciendo es que una parte obligatoria de la evaluación de los pacientes hipertensos es buscar de manera intencional los daños a órganos blancos. ¿Y cuáles van a ser? Ya hemos citado la hipertrofia ventricular. Podemos evaluar la parte de las carótidas a través de los Doppler carotídeos o hacer el producto de la íntima media. Y otro detalle importante es evaluar el índice brazo-tobillo, que nos da una idea clara de la repercusión de la aterosclerosis del paciente y obviamente la parte de la función glomerular de todos los pacientes que nosotros vamos a ver. Como les había mencionado anteriormente, mientras más alta es la cifra de hipertensión con la cual el paciente llega donde nosotros, peor es el pronóstico para desarrollar estas alteraciones que previamente habíamos ya evaluado y sintetizado. Vamos a la segunda parte, que sería cómo vamos a manejar estos pacientes. Bueno, estos pacientes, después de haber sido evaluados y de haber observado los demás factores de riesgo que los pacientes presentan, debemos investigar el órgano blanco, como ya habíamos enfatizado, y posteriormente las condiciones asociadas que el paciente puede tener. Claro está que el paciente tenga condiciones asociadas ya complica más el control total de la alteración hipertensiva del paciente y lo hace más tórpido el camino, pero con esto vamos a emplearnos mejor para hacer mejores diagnósticos en todos los pacientes. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿y si el paciente es menos de 40 años, 35 años y tiene hipertensión? Recordar que parte de la sospecha clínica que nosotros debemos desarrollar siempre va a ser la parte secundaria. Hay un detalle que yo quiero aclarar y es que nosotros menospreciamos que los pacientes que tienen altas cifras tensionales, siendo jóvenes, pueden tener hiperaldosteronismo secundario, que esto se acompaña en la mayoría de las veces, en un 70% de los casos, de un aumento de la cantidad de retención de volumen y de sodio y de una disminución de la renina plasmática. Lo que significa en este caso que nosotros deberíamos utilizar ciertos mecanismos para evaluar esa sospecha y hacer un tratamiento más efectivo, fundamentando el tratamiento en combinaciones de productos, que vamos a hablar un poquito sobre combinación de inhibidores de los receptores 2 de la angiotensina más diuréticos tiacídicos que puedan ayudar al sinergismo para disminuir las cifras tensionales en este grupo de pacientes. Ahora, ¿qué ha pasado en la historia de la hipertensión? Hemos observado que de una manera inmediata, cada década, se van a cambiar las directrices del tratamiento y la conducta frente a los pacientes hipertensos. ¿Y qué es lo que produce estos cambios? Las investigaciones médicas. Podemos ver que del año 1960 hasta el año 2015, donde se liberó la evidencia del estudio SPRING, hemos logrado ir mejorando la estratificación de los pacientes y de hacer mejores diagnósticos y estar apegados a mejores evidencias científicas. De esto entonces debemos entender que debemos perseguir control de las cifras tensionales en todos los pacientes hipertensos. Y de manera general hay que entender que el control que nosotros aspiramos es a menor a 140-90 milímetros de mercurio. No importa cuál es la guía que usted prefiera seguir, si es la guía europea o la guía americana, cualquiera de las dos tiene la cifra de referencia que es la misma 140-90. La pregunta es,
¿por qué tratar o disminuir la hipertensión mejora la sobrevida de las personas? Eso no está discutido. Estudios tan antiguos como este estudio del año 1970, se pudo observar una mejor oportunidad de los pacientes superar alteraciones ya evaluadas en ellos y superar el nivel de riesgo y de vida de una manera de un 30% por encima de la parte no tratada de los pacientes. En este sentido, lo que queremos aquí enfatizar es que mientras más alta está la cifra tensional, menos controlamos a los pacientes. Y esto es un detalle importante que ha sido visualizado desde estudios del estudio Prescott en el año 2005 que nos decía, nosotros controlamos mejor al paciente que está menos malo. Y esto nos da a nosotros una idea de que lo que nosotros debemos perseguir no es tratar a los pacientes con medicamentos, sino es descender las cifras tensionales, y el mayor desafío sigue siendo el paciente más complicado porque es el que menos descenso de las cifras tensionales nosotros obtenemos en el momento de dar el tratamiento adecuado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho que mientras nosotros deducimos la cifra tensional sistólica por debajo de 140 y de la cifra diastólica por debajo de 90, salvamos más vidas y disminuimos el riesgo de accidentes cerebrovasculares y de problemas coronarios. Pero realmente, ¿con cuáles productos nosotros vamos a obtener esos resultados? Bueno, pues aquí lo más importante es entender en qué sitio estamos haciendo el diagnóstico y con qué herramienta estamos nosotros obteniendo las cifras que nosotros vamos a tomar como referencia para iniciar el tratamiento y la evaluación del paciente. Hay que recordar que aquí tenemos el hipertenso que nosotros evaluamos en el consultorio, que un 30% puede tener lo que llamamos la hipertensión de bata blanca, que es el paciente que se impresiona cuando ve al médico. Sin embargo, le tomamos la presión en la parte del pasillo con la enfermera o con la secretaria y las cifras son menores. Otro, que es un paciente muy curioso, es aquel que dice tener la presión alta en su casa, pero cuando va a la oficina la presión está totalmente normal, que se llama hipertensión oculta o enmascarada, que correspondería a un 16% de la población de los hipertensos. Y aquí tenemos realmente, en este cuadrante, ya el hipertenso formal, que es aquel que tiene las cifras tensionales. No importa en el lugar donde usted se la mida, va a estar por encima de 140-90. Y aquí tenemos lo deseado, que es el paciente que tiene por debajo de 140-90, aunque las guías últimamente publicadas por la Sociedad Americana de Cardiólogos dice que por debajo de 130-80 es que debería estar la cifra tensional, y vamos a ver hacia dónde nos dirigimos en este sentido. Lo que yo sí quiero es que se entienda es que el umbral para diagnosticar hipertensión cambia si estamos a nivel ambulatorio, que sería 135-85, o si estamos a nivel hospitalario, que sería 140-90, y esto tiene su explicación por situaciones del sistema simpático que es menos activo en el momento de estar en un ambulatorio. Esta es una gráfica que me interesa porque ustedes y yo vemos todos los días muchos pacientes y los pacientes pueden tener variaciones en cuanto a las visitas. Podemos tener un paciente que nos haya visitado en la semana pasada, que hoy esté acudiendo a nuestro consultorio y tenga la presión de una manera más o menos similar o controlada o descontrolada, o que venga la próxima semana en una tercera visita y tenga otra cifra tensional diferente a la que hemos evaluado. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la presión arterial no es una cifra absoluta que no varía y que necesitamos contextualizar a los pacientes en el lugar de referencia. Observemos que aquí el paciente que tiene datos de hipertensión leve es el paciente que mejor evoluciona con el tratamiento convencional que nosotros instauramos. No importa el grupo de fármacos que usted esté eligiendo, usted puede tener un control más o menos regular de la presión. Con monoterapia, si el paciente no excede los 159 de tensión arterial sistólica o los 99 de tensión arterial diastólica. Ahora, la pregunta que quizás ustedes están realizando en este momento, ¿con qué yo debo iniciar siempre mi tratamiento para la hipertensión? Recordemos que de la forma fisiopatológica que ya mis predecesores habían aclarado, el mecanismo más dañino por ser crónico y porque altera todos los vasos sanguíneos, el sistema renal, el cerebro y el corazón, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si no existe ninguna contraindicación, este es el primer
episodio que nosotros debemos de controlar y debemos utilizar o IECA o ARA para hacer este control inmediato de ese sistema. Sería el primero a utilizar. Obviamente, alguien de ustedes me puede decir, pero yo puedo comenzar con diuréticos, no hay ningún problema. Pero de manera fisiopatológica, que es la que nosotros queremos esta noche brindarle a ustedes, la manera de cómo enfocar a la hipertensión, pues podríamos decir que este sería el primer sistema a intervenir. Si el paciente tiene categoría 2 o categoría 3, ya el riesgo es más elevado y necesitamos entonces comenzar a combinar sustancias y vamos a ver cuáles son las mejores combinaciones que anteriormente ya les habían difundido en las charlas anteriores. Ahora, hay un detalle importante. Si la pregunta es, yo estoy en Altamira o estoy en Asua o estoy en un campo de Puerto Plata, en el Cupey, y no tengo todos los fármacos disponibles en la farmacia o en el consultorio, bueno, ¿qué yo le voy a dar? Usted le va a dar el antihipertensivo que usted tenga. Ahora, si usted tiene la oportunidad de decidir cuál es el mejor antihipertensivo para el tipo de paciente que usted tiene al frente, yo les diría a ustedes que deberíamos hacer un ejercicio de comparación. ¿Por qué? Porque muchos antihipertensivos pueden perjudicar en algún momento otro factor de riesgo que el paciente tenga. Importante aclarar, los beta bloqueadores relacionados con los IECA o los ARA2, los beta bloqueadores tienen una mayor oportunidad de no ser tan controlados para la mejoría del paciente obeso o del paciente diabético de primera intención. Los diuréticos por igual, si usted va a iniciar con diuréticos en un paciente obeso o un paciente diabético delgado, el diurético no sería la mejor escogencia inicial porque el paciente ya la diuresis la tiene elevada por la propia descompensación de la diabetes. Pero si el paciente es añoso, ya tiene 70 años o más y tiene rigidez de las arterias por la edad, pues el paciente no va a responder de manera tan importante a los IECA o a las ARA2 y los medicamentos de mayor idoneidad en ese grupo de pacientes serían los calcio antagonistas o los diuréticos tiacídicos en el momento que estamos escogiéndolos. O sea que ustedes se dan cuenta cómo nosotros podemos hacer una comparación conveniente con medicamentos de uno al otro por el riesgo que el paciente tenga. Por eso no invalida que si no existe la oportunidad de dar el mejor, usted no le pueda dar el que esté disponible. Ahora hay un detalle. Todos los medicamentos no actúan descendiendo la presión igual en todos los lechos vasculares. Un subestudio del estudio ASCOT nos dijo a nosotros de manera muy clara que hay medicamentos que mejoran la respuesta y antihipertensiva, descienden la presión arterial en las arterias periféricas, en los brazos y en las extremidades inferiores, pero que a nivel de la arteria aorta, la arteria central, no desciende en la tensión arterial. En este sentido, aquí estaríamos hablando de beta bloqueadores. Sin embargo, cuando le damos amlodipina o le damos un IECA o un ARA2 al paciente, el mismo efecto reductor de la presión periférica lo van a tener en la presión arterial central. Y esto se traduce a los lechos vasculares que dependen de esa arteria. La pregunta sigue siendo, muy bien, ya todo lo que usted ha dicho no es nada nuevo, me lo sé, pero la realidad es, estamos controlando a los pacientes hipertensos de mayor riesgo. Y les tengo una mala noticia. Si nosotros vemos aquí las combinaciones de líneas azules, podemos ver que este es un hipertenso que tiene fallo renal, un hipertenso que tiene un ACV, un hipertenso que es diabético, un hipertenso que tiene enfermedad periférica arterial, un hipertenso que tiene fallo cardíaco o coronario. El hipertenso que más controlamos es el que no tiene nada adicional. El hipertenso que tiene más complicaciones es el que menos controlamos. En otras palabras, y leyendo al revés, de cada 100 personas que yo tengo con fallo renal y que tienen hipertensión, 77 personas no están controladas en el momento en que estamos tratando a los pacientes. Y esto es importante que lo recordemos porque vamos a tomar esa información en pocos minutos. Vamos desde la monoterapia a la terapia combinada. ¿Cuál sería la mejor combinación? Ya muy claramente le habían dicho a ustedes que es bueno bloquear el sistema adrenina-angiotensina aldosterona, pero para combinar tenemos dos probabilidades. Tenemos los bloqueadores de calcio de primera intención para añadirlos a los IECA o a los ARA,
o tenemos los diuréticos tiacídicos. Quiero aquí hacer una acotación. En ningún momento he conversado que se usa como antihipertensivo los diuréticos de asa tipo furosemida, toracemida, ácido, bueno, el otro diurético que tiene que ver con la parte que tiene que ver con el asa. Estos fármacos se usan en falla cardíaca o en caso de que el paciente tenga una disminución de la función glomerular. Sería la idea que quiero a ustedes mostrarles en este momento. Ahora, ¿cuál es la mejor combinación? Si el paciente tiene alteraciones metabólicas, lo mejor es darle, o sea, es diabético o tiene obesidad, la mejor combinación es un IECA o un ARA con un calcio antagonista. Si el paciente no es diabético, no tiene ninguna alteración desde el punto de vista metabólico, pues podríamos utilizar diuréticos de tiacidas. Ahora, la pregunta es, ok, pero con la combinación anterior, yo no he logrado el control de la presión. No ha descendido tanto por debajo de 140-90 como yo aspiro. ¿Cuál sería la próxima conducta? La próxima conducta sería agregar el medicamento que usted no agregó en la primera combinación. Si le faltó la tiacida, le agrega la tiacida. Si le faltó el calcio antagonista, le agrega el calcio antagonista y ya tiene 3. La pregunta es, ¿y si no se me controla con 3? Dejamos esa respuesta para más tarde. Ahora, ¿cuál de los fármacos, de los grupos de los fármacos, es el que más es tolerable desde el punto de vista de problemas iatrogénicos con las dosis? Los ARA2 son los mejores tolerados de todos los medicamentos antihipertensivos que tenemos. Recordemos, los diuréticos dan imbalance hidroelectrolítico y aumentan la sensibilidad a la glucosa elevarse. Los calcioantagonistas producen edema, los betabloqueadores producen disnea en algunos pacientes y los IECAs pueden producir un poco de tos. O sea que los ARA2 son los de mejor tolerancia de acuerdo a las investigaciones realizadas. Muy bien, este ratoncito que estaba con una monoterapia quiso esconderse, pero se escondió aquí en un plato. Y entonces lamentablemente está a la vista de las personas que lo están cazando. O sea que él, creyendo que se está escondiendo, está a la luz pública y tiene un alto peligro. Eso le pasa al paciente hipertenso que no ha tenido un buen diagnóstico y no ha tenido una buena combinación de fármacos para poder hacer un tratamiento efectivo. ¿Cuáles son los estudios que avalan la conducta actual para nosotros responder a los pacientes para reducir la hipertensión? Estos son un grupo de estudios que han sido publicados durante mucho tiempo, y de todos estos estudios yo quiero recordar uno de ellos que era representante de los ARA2, que sacó la cara por todos, que fue el estudio LIFE, que haciendo una comparación entre betabloqueadores y un ARA, pues produjo una mejor eficiente reducción de la tensión arterial y una protección mayor al cerebro correspondiendo a betabloqueadores. O sea que realmente este grupo está bien sólido en las evidencias. La pregunta sigue siendo, en otros escenarios, ¿cuáles son los otros ARA2 que han podido hacer un buen papel? Miren ustedes que el VALUE, que es un estudio que se hizo con valsartán y amlodipino, la idea era hacer una comparación de cuál de los dos hacía una reducción más de la presión. La amlodipino redujo más la presión, pero la protección fue mejor en los pacientes que tenían valsartán, porque al final esto cumplía más la terapéutica por más largo tiempo. Ahora la pregunta sigue siendo, y entonces este estudio que usted me está diciendo del valsartán, ¿tiene mucho que ver con otras esferas de la protección? Claro, la mejor esfera que se ha producido es la disminución de la muerte, que es el parámetro más importante de cualquier estudio. Las hospitalizaciones en fallo cardíaco, y esto es muy importante que lo recordemos, porque el paciente en fallo cardíaco es el paciente que tiene un mayor compromiso vascular y el que más mortalidad tiene. Y por otro dato, como les había mencionado, ha hecho una reducción importante del accidente cerebrovascular desde el punto de vista de la comparación de los dos fármacos. Ahora, ¿cuáles son las mejores combinaciones? Ya habíamos mencionado combinaciones que eran las ideales, pero aquí tenemos que realmente, haciendo una acotación, las líneas azules son las que representan las mejores combinaciones, las líneas rojas pueden ser combinaciones que se pueden dar, pero son menos frecuentes en la utilización ordinaria que las líneas azules.
es muy difícil que usted inicie con un calcio antagonista más un diurético, porque uno es un vasodilatador y esto es disminuye la volemia, esto va a aumentar la taquicardia y va a aumentar la intolerancia del medicamento y la sintomatología de algunos pacientes, y esto entonces puede perjudicarlo. Y aquí hay un razonamiento que yo quiero enfatizar. Si el paciente hace edema de los miembros inferiores, porque usted le dio un calcio antagonista y usted le da un diurético, posiblemente esa no sea la mejor forma de evitar el edema, sino que cambiando el calcio antagonista por un ARA2 es muy probable, el diurético por un ARA2, perdón, es muy probable de que mejor se distribuya el volumen a través de los vasos medianos y que evite de una manera más importante el edema que usted está haciendo la disminución que es deseada. Otro grupo de fármacos que fue eliminado por los efectos colaterales que produjo en aquella oportunidad que fueron lanzados. Y en este sentido yo quiero aquí entrar a la parte de las combinaciones de medicamentos. ¿Qué nos han dicho las combinaciones? Que son las mejores maneras de poder reducir la presión arterial y del cumplimiento del paciente, que es la adherencia. Porque si el paciente tiene una presentación de una sola pastilla, cumple más que si la tienen las pastillas divididas. Ahora, el detalle es que hemos mencionado que una combinación excelente sería inhibir la renina-angiotensina-aldosterona más un diurético. Y en este sentido, uno de los estudios que produjo una mayor evidencia fue el estudio Accomplish, que nos dijo a nosotros de manera muy clara que había una reducción de un 20% de la tasa de eventos cardiovasculares cuando se hacía la combinación de IECA más tiacídicos en los pacientes que tenían este tipo de acción. Obviamente, también se dijo que los IECA o los ARA más calcio antagonistas reducían la presión arterial y protegían la parte que habíamos mencionado, que era lo de la tensión arterial central en los pacientes. La pregunta es, para obtener el descenso de la presión, ¿qué es la aspiración nuestra en el control de la misma? Es reducir cifras tensionales y el objetivo, como habíamos mencionado, es bajar de 140 a 90 hacia abajo. ¿Cuántos medicamentos se pueden utilizar para llegar a estas metas? Miren ustedes, aquí están estudios publicados con sus siglas, aquí están las cifras tensionales alcanzadas en esos estudios y aquí están los medicamentos a utilizar para llegar a esas metas. Y si ustedes se pueden dar cuenta, casi la mayoría de los estudios tienen más de 2 medicamentos a utilizar en el momento de obtener las cifras tensionales. O sea que es muy probable que usted necesite un medicamento triple. ¿Cuál es aquel? El que tiene un ARA2, un calcio antagonista más un tiacídico dentro de la propia presentación del medicamento, y esto tiene una mayor oportunidad del control de los mismos. Vamos a la parte de las situaciones especiales. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una pregunta clara? Si nosotros sabemos tanto de hipertensión, de medicamentos, ¿qué hemos hecho en la vida real? ¿Hemos controlado a los pacientes? Les tengo una mala noticia. Lamentablemente, si hacemos un promedio mundial del control de la presión arterial, nosotros hemos alcanzado el 33% de control de pacientes hipertensos, no importa el lugar de la tierra que usted se traslade, no superan el 40%, ningún tipo de escenario en los diferentes continentes y ciudades que nosotros podemos hacer la interrogación. O sea que hoy en día el desafío nuestro es controlar más los pacientes con los medicamentos que tenemos disponibles. El estudio Renata, que es un estudio argentino, nos decía algo que nosotros sabíamos, pero que realmente hoy en día repetimos. El conocimiento del médico es increíble. Nosotros conocemos muchísimo de farmacología, de diagnósticos, pero lamentablemente ese conocimiento no se traslada al control de los pacientes. Y en este sentido, tenemos que recordar que el objetivo nuestro es tratar a los pacientes, pero tratarlos bien, para que puedan ser controlados y llevarlo a una parte de la seguridad de los mismos. ¿Por qué el paciente no se controla? Y aquí vienen algunos argumentos que usted puede escuchar. El paciente es un mal paciente, el paciente come mucha sal, el paciente no se acuerda de los medicamentos. Sí, pero el médico es el que educa al paciente. Un detalle importante es que el médico inicia con dosis inadecuadas, o es que le da combinaciones que no son buenas, porque no son suficientes. O hay un detalle, el médico a veces
tiene un paciente que llega con 180, 100 a la consulta médica y usted le indica un medicamento al paciente y en la próxima visita, en 10 días, el paciente llega a tomarse la presión y el paciente tiene 160, 100 y usted lo felicita, el paciente le dice, eso va a seguir bajando, vamos a seguir con la misma pastilla, que eso no va a tener ningún problema porque ya está bajando. No, el objetivo nuestro es ir incorporando medicamentos para reducir la presión hasta llegar a 140, 90. Recordemos eso. O sea que no podemos tener inercia médica, que es la falta de cambio de nosotros utilizar el tiempo para mejorar a los pacientes. ¿Por qué este artículo yo lo coloqué aquí, que es del año 1997? Porque una de las autoras de este estudio es la enfermera Martha Hill. Y esta enfermera en instituciones de los Estados Unidos, ella hizo un estudio que decía y dijo de manera muy clara y sólida en ese momento que los pacientes deberían cumplir los medicamentos y las dosis. Cada vez que un paciente se siente mejor, abandona el tratamiento o economiza las pastillas porque se las toma interdiaria o se toma la mitad para no gastar más. Señores, el tratamiento que usted le instaura a un paciente es el que le salva la vida y el que ha hecho la reducción de la tensión arterial es imposible modificarlo por cualquier otra situación. Un detalle interesante, en la vida real, cuando usted no cumple el tratamiento, ¿qué le puede pasar? Los eventos catastróficos aumentan. Miren aquí, todo lo que está a la parte izquierda es peor que lo que está a la parte derecha. Miren ustedes que cuando el paciente deja de cumplir, y esto es un metaanálisis de 77,000 pacientes, y miren ustedes que en esta investigación se pudo observar que las personas que no cumplían tenían 2 veces más o 1,5 veces más la oportunidad de tener eventos clínicos agudos miocárdicos o eventos cerebrovasculares. ¿Qué nos pasa a los médicos que sabiendo todo esto no hacemos nada? Los médicos lo que hacemos muchas veces es lo siguiente. Como no ha aumentado la reducción de la presión y le estoy dando valsartán a 160 miligramos por día, yo voy a aumentarlo a 320 y así vamos a potenciar el doble el valsartán. O voy a darle el diurético que es de 25, lo voy a poner en 50. O le voy a dar la nodipina de 5, la voy a poner en 10. Pero realmente esto funciona y la respuesta es no. Cuando nosotros no modificamos la terapéutica del paciente, aumentan los eventos. Cuando usted modifica la terapéutica, se reducen los eventos. Y la pregunta es, ¿cuál es la modificación ideal? Añadir otro fármaco que combine el anterior con el que usted ha colocado de primera intención. Porque 2 mecanismos diferentes para frenar la presión arterial es mejor que uno de manera más intensa. Porque si usted bloquea uno, los otros se van a amplificar cada vez más. Entonces, en este sentido, les repito, el concepto de variabilidad, que es el concepto de aquel paciente que viene muchas veces a la consulta, varios días consecutivos, y cada vez que nosotros le tomamos la presión, siempre está alta, pero a cifras diferentes. Y esto nos habla a nosotros que necesitamos urgentemente combinar medicinas para tener un mejor objetivo de control. Un detalle interesante, ¿por qué el paciente no llega a las metas? ¿Cuál es el problema? ¿Es el médico o es el paciente? Bueno, posiblemente la combinación sea la respuesta. Miren aquí en esta gráfica, yo les quiero decir a ustedes de manera muy clara que cuando yo añado una segunda droga, yo aumento la capacidad de reducción de la presión arterial. O sea que miren ustedes cómo las combinaciones son mucho mejores que el paciente cuando tiene una duplicación del medicamento. Aquí es cuando duplico el medicamento y aquí es cuando aumento la cantidad de medicamentos en cuanto a añadir otro medicamento para mejorar la reducción de la tensión arterial. Si yo combino, reduzco más que si yo duplico la dosis del propio medicamento. La pregunta entonces es, si nosotros no controlamos con un solo medicamento, la monoterapia tiene un nivel muy alto en nuestra prescripción diaria. Esta es una pregunta importante para todos nosotros y que no debemos de divulgar, es algo que es personal. Cada vez que usted indica un medicamento, ¿lo indica con una combinación o lo indica el medicamento con una monodosis?
Yo creo que la reflexión que hasta ahora hemos llevado nos invita a combinar cada vez más, cada vez más. La pregunta es, ¿y cuando no tenemos un control del paciente, nos quedamos con la información del consultorio o tenemos que hacer alguna intervención adicional? Tenemos que realizar un registro de presión arterial ambulatorio para que nos dé el paciente una mayor información de cómo se comporta la conducta hipertensiva del paciente, si no es descendedor nocturno o sí, si el paciente tiene alguna otra alteración que se pueda vincular. Un detalle que se me olvidaba decirles a ustedes que una de las más importantes combinaciones para tener hipertensión es apnea del sueño. En un 25%, los pacientes que tienen apnea del sueño hacen hipertensión por ese propio episodio de apnea del sueño. Entonces aquí estamos viendo un mapa y podemos observar cómo se comporta la tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, y esto nos dará a nosotros una mayor oportunidad de intervención de los pacientes. Ahora, la pregunta es, ¿a qué hora del día es que ocurren las mayores catástrofes en los pacientes hipertensos? Y podemos observar que las horas más importantes, en un 40% de las veces, son las primeras horas del día. Entonces, aquí hay un detalle. La mayoría de las personas se descuida en tomar sus medicamentos en las primeras horas y los deja para la tarde o no hace una ingesta de los medicamentos de forma regular. Entonces, esto es un evento que es importante de recordar porque el cumplimiento es inexorable en los pacientes y esto es una cifra de 29 estudios clínicos que les estoy mostrando en este momento. La idea es, existe una nueva modalidad que es la cronoterapia. Esto es un artículo de hace un año publicado donde uno de los mayores investigadores de este tema, el doctor Ramón Hermida de Barcelona, pues se podía hacer la pregunta de que a qué hora del día daba los medicamentos. Y yo les puedo decir algo, si el paciente tiene medicamentos combinados, a la primera hora del día está bien. Ahora, si el paciente no tiene medicamentos combinados en una sola pastilla, y usted le va a dar un ARA-2 por la mañana más un tiacídico en la mañana, que puede ser la combinación, y le quiere agregar un calcio antagonista, usted podría hacer una división del tratamiento de poner uno de los medicamentos en las horas vespertinas, 6 a 7 de la noche, que sería el calcio antagonista, para que evite el edema, y darle el otro en la mañana y así hacer una división del tratamiento de los pacientes. Hoy vi yo un paciente en mi práctica clínica donde él me dijo, yo me la tomo todos los días de noche. Y la pregunta es, bueno, pero ¿y por qué? Ah, porque yo cumplo más de noche, porque me acuerdo mejor. Bueno, eso es una situación muy particular, pero posiblemente lo ideal sería que la tome en el día, porque en el día es que hay más desafíos y adaptaciones de la hipertensión en las situaciones de la cotidianidad. El doctor Ramón Hermida, pues nos dijo a nosotros que cambiando estos tratamientos a 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la noche, había una reducción importante de las cifras tensionales a las horas vespertinas, que eran las horas donde se debería proteger al paciente en las horas de mayor fragilidad y de mayores eventos cardíacos. Otro detalle importante es el hecho de que, ok, y entonces usted nos ha dicho reiteradamente de que los pacientes tienen que estar claramente tratados, pero la pregunta es cómo tratan los pacientes en los estudios. Miren ustedes aquí yo tengo muchos estudios que les estoy colocando a ustedes y es importante que aclaremos algo. Todos los estudios no son comparables, porque hay estudios que han tomado pacientes a presiones más altas que otros estudios que lo han tomado a presiones más bajas para hacer los estudios. Por eso no es posible a veces interpretar los estudios de manera lineal, sino que necesitamos ver cuál es la edad de los pacientes estudiados, cuál es la cifra tensional que el paciente tiene en el momento de iniciar el estudio y cuál es el objetivo del estudio. En otras palabras, hay pacientes en los estudios, que es lo que vemos todos los días nosotros. Entonces, los estudios sirven para mantenernos a nosotros guiados a través de una directriz de los pacientes, pero no todos los pacientes están en los estudios. En este sentido, yo quiero aclarar aquí 2 detalles. Yo les había mencionado a ustedes que en las guías de hipertensión de los americanos decían que toda persona que estuviese con 130 hacia arriba hasta 140 se consideraba ya hipertenso y que toda persona que estuviese de 140 a 90 hacia adelante ya era el hipertenso formal. La pregunta es, ¿y por qué una persona que va de 131 a 140 puede tener problemas? Todo va a depender de la comorbilidad que el paciente tenga. Te voy a explicar.
Si el paciente es un diabético de corta evolución, y esto es importante aclararlo, la corta evolución, quiero reiterarlo, si el paciente tiene más de 10 años de ser diabético, este se considera un paciente isquémico y no podemos hacer una reducción muy intensa de la tensión arterial. Debemos tener mucho cuidado y dejar al paciente en 135-85, como dicen las guías. Pero si el paciente es de debut de diabetes de corta evolución, o si el paciente tiene problemas de albuminuria, pero no tiene ningún otro factor de riesgo, solamente la hipertensión, o no ha tenido un accidente cerebrovascular previo, o no ha tenido un infarto, podemos hacer una reducción que llegue a más reducido que llegar a 130-80, porque esto dice de manera muy clara que mientras más alta llega la presión cercana a los 140, se comporta como si fuera un hipertenso real, aunque tenga 135. O sea que realmente los americanos han hecho esta reflexión haciendo la identificación de un grupo de pacientes muy característicos. Vamos ahora a evaluar cuáles son los mejores escenarios que nosotros tenemos y cuál es la manera de elegir los medicamentos. Observemos nosotros. Si nosotros vemos los ARA2 y los IECA, casi están en todos los aspectos, son aceptados los ARA2 y los IECA. En infartos previos, en accidentes cerebrovasculares, en angina de pecho, en fallo cardíaco, en prevención de fibrilación auricular, en prevención de proteinuria. Observen ustedes que los calcio antagonistas prácticamente no están en prevención de la fibrilación auricular, ni tampoco están en insuficiencia cardíaca. Y aquí están los beta bloqueadores que anteriormente no lo habíamos considerado, y esto es interesante que lo recordemos, no lo habíamos considerado, pero en el momento que el paciente ya tiene daño a un órgano blanco, infarto, ACV, insuficiencia cardíaca, ya el beta bloqueador es incluido dentro de las combinaciones y no lo habíamos hecho antes. Y el diurético obviamente siempre estará relacionado con reducir las cifras tensionales y también con mejorar la insuficiencia cardíaca. Aquí también estamos viendo cómo las lesiones que nosotros identificamos como la hipertrofia, la albuminuria, el fallo renal, puede estar relacionado con grupos de medicamentos que son más afines a estos problemas. O sea que si realmente podemos hacer una conclusión de esta gráfica, podemos decir que los más nobles en cuanto a la protección orgánica total serían los IECA y los ARA2 en este caso. La pregunta entonces, ¿y en los diabéticos qué debemos hacer? Recordar, todo diabético tiene que tener un ARA2 o un IECA obligatorio. Todo diabético, si vamos a combinar, podríamos usar los calcioantagonistas de primer orden y si no se controla, un diurético tiacido de tercer orden. Muy bien, y otro detalle importante en los fallos renales es que si el paciente tiene un fallo renal que no es comprometido por debajo de 45, la tasa de filtración, podemos utilizar IECA o ARAs y también podemos utilizar calcioantagonistas. Y los tiacídicos, lamentablemente, mientras menos fracción de glomerular tiene el paciente, menos efectividad van a tener. Entonces, ahí podemos utilizar los diuréticos de ASA. En este sentido, el que me faltó ahorita fue el ácido hetacrínico, que se me había olvidado. Muy bien, entonces, en este sentido, los betabloqueadores, ¿en qué línea entran? Como les decía a ustedes, los betabloqueadores entran en prevenir la muerte en pacientes que ya tienen alteraciones primarias diagnosticadas, angina, infarto, fallo, arritmias, accidentes cerebrovasculares. O sea que los betabloqueadores se pueden inmediatamente combinar de manera muy correcta con los 3 medicamentos que han venido en la combinación de la primera elección. Valsartán, hidroclorotiazida, amlodipina más bisoprolol podría ser una excelente combinación. Entonces, en este sentido, miren ustedes que de primer orden, en la hipertensión no complicada, el betabloqueador no iría de primera intención. Pero inmediatamente el paciente tiene descontrol de la presión arterial, ya el betabloqueador puede ser indicado, y ya cuando el paciente tiene arritmias, posinfarto, fallo cardíaco, angina de pecho, el paciente tiene un 100% de indicación de betabloqueadores. O sea, que fíjense ustedes cómo hemos ido describiendo de manera fisiopatológica cómo se pueden escoger los medicamentos en los pacientes hipertensos. La pregunta es, y ya cuando yo he hecho el control de la presión y ya he hecho una reducción correcta de las cifras tensionales, ya estoy bien, ya no tengo que hacer más nada. Lamentablemente se ha podido decir de manera muy concreta por estos estudios que les estoy mostrando ahora, de que cuando yo reduzco la presión, todavía el paciente me puede seguir haciendo eventos porque hay que controlar
los otros problemas acompañantes del paciente. No hacemos nada con controlar la presión si la diabetes no se ha controlado, si la dislipidemia no se ha controlado, si la albuminuria no se ha reducido, si el peso corporal no se ha reducido, si no deja de fumar el paciente. Todo eso hay que controlarlo de manera simultánea. En este sentido, yo quiero recordar que las estatinas, que son reductores de los lípidos, se comportan como antiinflamatorios y son considerados antihipertensivos de manera colateral a los pacientes. O sea que no es descabellado que un paciente que tenga hipertensión no controlada, aunque tenga los límites en cifras normales, darle dosis pequeñas de estatinas haría un efecto sinérgico para una mejor respuesta de la reducción de la hipertensión arterial. Otro detalle importante es que reduce la mortalidad. Entonces, aquí hay un nuevo grupo de medicamentos que hoy estamos frente a ellos de manera muy sorprendidos, que son los inhibidores de los SGLT2, que son medicamentos que se usan para la diabetes, pero que se ha visto una reducción importante de la inflamación a nivel del túbulo contorneado proximal de la nefrona, y que son reductores de la presión arterial y que mejoran el fallo cardíaco, y que prácticamente son medicamentos cardiovasculares, pero que bajan la glucosa y que hoy en día ya están obteniendo aprobaciones para dárselo a pacientes no diabéticos. O sea que estos son unos nuevos medicamentos que vamos a estar haciendo más sinergia. En el grupo de los pacientes que tienen isquemia conocida, no debemos ser reductores muy importantes de la presión porque esto puede perjudicar al paciente. Es importante recordar que el estudio SPRINT, que es uno de los estudios más icónicos, que en el año 2014 cambió las guías y nos dijo a nosotros bien claro de que mientras más reducimos la presión, es mejor el efecto protector para los pacientes. Pero recordamos que este estudio no tenía diabéticos y que este estudio no tenía pacientes que tenían síndrome coronario agudo previamente. O sea que si el paciente, usted quiere hacer una reducción intensa de la presión, no puede tener diabéticos ni tampoco puede tener accidentes cerebrovasculares en el grupo de pacientes que usted va a hacer una reducción intensa de la presión arterial. Otro detalle importante es el por qué no reducir la tensión arterial por debajo de 135 o 70 como diastólica, porque si reducimos la presión arterial a una menor cifra por debajo de 70, si el paciente tiene placas de ateroma en las arterias coronarias, esto va a hacer una isquemia fija y va a producir angina de pecho en el subendocardio, y esto puede ser un efecto colateral dañino para los pacientes. Por eso nosotros hemos escuchado el concepto de curva J, que es aquel concepto que en una cifra reducida de la presión arterial mejoramos la mortalidad, pero si nosotros nos entusiasmamos y hacemos una reducción mayor de las cifras tensionales, podemos llegar a aumentar la muerte mientras menos alta estén las cifras tensionales. Yo no me puedo dar el lujo de un paciente que ha tenido un infarto, que tiene 76 años, de ponerle la presión en 120/80 si él la tenía originalmente en 160/100. Porque si reduzco la presión a esas cifras, le estoy provocando una isquemia por la rigidez de las arterias y las placas de ateroma que ya habíamos visto en la imagen anterior. Entonces, la hipertensión resistente es aquel concepto en que le damos 3 medicamentos al paciente, incluyendo un diurético, y las cifras no bajan. Y la pregunta es, ¿y por qué no bajan las cifras? Porque nosotros no estamos usando las combinaciones correctas para el paciente en un 60% de las veces. O sea que prácticamente la culpa es de nosotros los médicos el no hacer un cambio correcto de las drogas que vamos a utilizar. Recordar que si no tiene control el paciente con un tercer fármaco, pues podemos añadir un cuarto fármaco. ¿Y cuál sería ese cuarto fármaco para añadir al paciente? Pues podríamos utilizar la información del mapa para ver la conducta del paciente, pero podemos utilizar la espironolactona para bloquear la aldosterona, que habíamos hablado que tiene un 20% para el aldosteronismo secundario, los hipertensos resistentes, y ya con esa cuarta droga hemos hecho una reducción importante y de la mortalidad y de todos los eventos cardiovasculares del paciente. Este es el ratoncito que está haciendo misión imposible. Ya le pusimos la aldosterona bloqueada, tiene los 3 medicamentos y es muy probable que él pueda lograr llevarse el queso antes de que esta trampa lo atrape, porque ya él tiene el conocimiento de la protección de los 4 fármacos. Entonces, haciendo una recopilación de lo que hemos hablado, lo que hemos dicho de manera muy clara es que la mayoría de los pacientes que vamos a ver ya tienen complicaciones,
que necesitan ser evaluados de manera correcta y que necesitan ser tratados de manera correcta y que no le demos la carga al paciente. Recuerden que el paciente puede tener otras comorbilidades y que el paciente necesita tener un orden en el tratamiento que lleva. Entonces, parte de la educación la debemos usar nosotros para el paciente, para que él entienda de que los medicamentos cardiovasculares que le estamos dando no pueden ser negociados ni dejarlos para otro día y que tienen que ser prioritarios en el momento de hacer la estratificación y el orden de los medicamentos que va a utilizar. Recopilando las ideas que yo quiero dejar en el día de hoy claras, las combinaciones fijas son la regla de oro en este momento para la mejor reducción de la presión arterial y el mejor apego de los pacientes. Recordar que las combinaciones, ya hemos mencionado qué tipo de combinaciones podemos utilizar, y recordar de que el estudio SPRING, que acaba de ser actualizado, nos ha dicho en esta gráfica que hace 2 días la pude obtener, de que fue publicada la semana pasada, de que los pacientes que tienen alteraciones de más alto nivel, mírenlo aquí, los que están aquí delante, son los que deben ser más protegidos mientras más riesgo tenga el paciente. Estos son los que pueden estar relacionados con una mayor reducción de la presión arterial para obtener mejor beneficio. Que el paciente que tiene poco riesgo, no hacemos nada con disminuir mucho la presión porque él no tiene tanto riesgo de hacer ningún evento. Terminando, esta es una escala que yo quiero recordar. El 70% de los pacientes van a necesitar combinaciones de medicamentos. Son más de 2 las combinaciones y nuestro deber es saber cuál es la combinación inicial, el tercer fármaco, el cuarto fármaco y el beta bloqueador como quinto fármaco. Y recordar que nosotros somos los que decidimos con el paciente. Y si yo fuera a hacer una reducción de mi conferencia con ustedes esta noche y quisiera repasarla en esta gráfica, les diría claramente, la hipertensión es una escala de riesgo muy interesante que debe ser evaluada de manera satisfactoria. El hipertenso no siente nada. El hipertenso necesita de una manera muy clara tener una buena estratificación y diagnóstico para elegir mejor la conducta, llevarnos de las guías, tener la recomendación del mejor conocimiento para elegir el fármaco, reducir la presión, usar el mapa para hacer una mejor cuantificación de la tensión arterial y usar combinaciones sería mi conclusión en este sentido de que las combinaciones son el futuro y el presente del control de la presión arterial en estos momentos en Santo Domingo, en República Dominicana. Para mí ha sido un gran honor haber sido invitado por los laboratorios Mayen y estoy a las órdenes para cualquier comentario, duda, pregunta que ustedes tengan, pues estamos aquí para servirles. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido realmente bastante enriquecedora, muy detallada su conferencia en el día de hoy. Vamos a ver que claro que sí hay unas cuantas preguntas para que podamos responderla. Preguntan, ¿por qué en los pacientes diabéticos se predisponen a infarto silente? ¿Por qué los pacientes prediabéticos se disponen al infarto silente? Bueno, lo que pasa es que el diabético es un paciente que además de los grandes vasos que se afectan, también se afectan los pequeños vasos. Entonces, los pequeños vasos no se ven en los cateterismos cardíacos. Entonces, el paciente diabético hace microinfartos y hace una disminución de la fracción de eyección y el paciente tiene una mayor oportunidad de tener complicaciones precoces que no lo tiene el paciente que no es diabético. Y entonces esto nos hace a nosotros entender que ese es el paciente que debemos identificar más rápido, bueno, para reducir la presión y protegerlo más. Porque si dejamos que el paciente diabético siga su curso sin haber modificado las cifras tensionales, estamos realmente no deteniendo el infarto, sino que lamentablemente puede hacerse de manera silente, más en los envejecientes, porque las terminaciones nerviosas también se van degenerando y esa terminación nerviosa que se es degenerada no capta las señales de dolor y por eso el paciente puede llegar con disnea más que con dolor a la emergencia o con dificultad para respirar y sudor frío y esto puede estar relacionado con un infarto. O sea que todo evento de disnea o de diaforesis en un paciente diabético hay que pensar en 3 cosas: en hipoglucemia, en fallo cardíaco o en infarto agudo del miocardio. Perfecto, gracias, doctor. Preguntan también, ¿cuál es su opinión
al evaluar la tensión arterial luego del tratamiento antihipertensivo? ¿Usted lo toma solo en consultorio, en el mapa o toma domiciliaria por el paciente? Bueno, yo creo que aquí la persona que hace la pregunta es una persona que sabe perfectamente bien que lo ideal es tomar la presión domiciliaria, que es una manera muy correcta de nosotros tener una idea clara de cómo va el control de la presión y que el paciente anote esas cifras tensionales en una libretita y que nos las lleve a nosotros al consultorio para ver cómo ha ido la conducta de la presión frente al tratamiento que le hemos instaurado. O sea que realmente el paciente debe formar parte de su propio control. Y cuando nosotros educamos al paciente y el paciente se hace responsable, el éxito está mejor garantizado. Y es una persona que nos ayuda a llevar las cosas mejor. Perfecto. Mi pregunta es, ¿le puedo dar diuréticos y qué tipo a un paciente con preeclampsia? El paciente con preeclampsia ya es una persona embarazada. Ya esto es escenario más, es un escenario diferente. Ya aquí los ARA y los IECA están contraindicados. Ya aquí en el escenario del embarazo ya tenemos antihipertensivos que son los ideales por los estudios que se han publicado por mucho tiempo. Ahí tenemos los betabloqueadores como el labetalol, tenemos los antihipertensivos como la hidralazina, tenemos la alfa-metildopa. Y en caso, los diuréticos no son tan necesarios a menos que la persona esté presentando datos de fallo cardíaco porque está presentando crisis hipertensiva, pero crónicamente los diuréticos no deben ser una herramienta dentro del embarazo porque pueden contribuir al oligohidranios, que es la disminución del líquido amniótico del niño, y esto puede perjudicar al niño por sufrimiento fetal. O sea que aquí el tratamiento de la embarazada es un escenario diferente que debemos usar una combinación entre el conocimiento del ginecólogo, del ginecostetra y el conocimiento del internista, del familiar, del geriatra, del cardiólogo. Geriatra no, porque las geriatras no dan a luz, pero si hay un familiar que es geriatra, bueno, pues puede utilizarse para usar algunas decisiones, pero realmente este es un escenario muy especial que debe ser evaluado de manera correcta. Y de entrada, no todos los medicamentos son útiles en este escenario. De acuerdo. Si tengo un paciente con valsartán 160, amlodipina 5 e hidroclorotiazida 12.5 y el paciente no está controlado, ¿lo correcto sería duplicar la dosis o agregar espironolactona? Lo ideal sería agregar espironolactona y buscar, señores, buscar la conducta del paciente. Si está cumpliendo, eso es muy importante, que se tome la pastilla todos los días. Buscar los medicamentos que él usa para otra cosa. Recordar que hay medicamentos que interfieren con el descenso de la tensión arterial. Los AINES van a perjudicar el control de la presión arterial. La ingesta de sal del paciente, ¿de acuerdo? La apnea del sueño, si el paciente la tiene. O sea que es como hurgar más en las costumbres del paciente, pero seguir combinando con otro grupo de medicamentos sería lo ideal. Todo va a depender de las cifras que el paciente tenga realmente, porque si el paciente tiene más de 160 o 180 y tenemos 3 medicamentos, podrían hacerse las dos cosas. Se podría duplicar la dosis de la combinación de valsartán 320, 10, 25, pero también añadirle espironolactona. O sea que todo va a depender de cuáles cifras el paciente tenga, dándole las primeras 3 combinaciones y a ver cuánto ha reducido. Y obviamente ahí interfiere, esto es muy importante, en ese momento, antes de duplicar, haríamos un mapa y el control domiciliario de la presión para decidir mejor con el paciente. Perfecto, doctor. Doctor, sabiendo que algunas terapias tienen incidencia dañina en la sexualidad, ¿cuál sería su elección en pacientes jóvenes debutando con arritmias? ARA2 o IECAS. ARA2 o IECAS sería ARA2 o IECAS con arritmias, porque yo oí la pregunta. Sí, correcto. Ok, bueno, hay que ver qué tipo de arritmia esté presentando el paciente. La mayor arritmia en frecuencia en jóvenes es la fibrilación auricular. Ahora, ahí vimos una gráfica que nos decía que si el paciente es hipertenso, la primera etiología de fibrilación auricular es el no control de la presión. O sea que lo que haríamos sería
controlar la presión con el tratamiento que nosotros vamos a elegir, y no está de más también considerar para la arritmia la posibilidad, si es una persona joven que tiene mucho sistema simpático activo, utilizar bajas dosis de betabloqueadores cardioselectivos. O sea que tampoco es que el paciente no se debe utilizar el betabloqueador. Está mejor evitar la arritmia que la alteración de la sexualidad. Muchas veces las personas jóvenes no tienen problemas de sexualidad, tienen problemas quizás hasta psicológicos que no están siendo bien diagnosticados, y yo creo que nosotros deberíamos utilizar Este es su miedo, doctor. las consultas médicas psicológicas y mandar a esta señora que sea evaluado, porque todos nosotros, señores, hemos tenido un paciente joven que tú no le encuentras absolutamente nada. El paciente está controlado de la presión, tiene los lípidos controlados, no es diabético, no tiene ninguna lesión vascular periférica, nunca ha tenido un problema que tú hayas registrado, y este tipo se sigue quejando de problemas de sexualidad. Entonces, ¿hasta qué punto es orgánico este problema? Tal vez este señor tiene un conflicto psicológico desde la niñez que pueda estar relacionado con esto. Ahora, yo lo que sí creo es que hay que entender que los beta bloqueadores no son tan reductores de las tan exacerbadores de problemas sexuales. Yo creo que la relación que hay entre beta bloqueadores cardioselectivos y problemas sexuales es mínima. O sea, que yo realmente me quedo sorprendido muchas veces cuando escucho estas conversaciones, porque yo no he tenido mucha información sobre relación directa entre betabloqueador cardioselectivo con dosis bajas, por debajo de 10 miligramos, y sexualidad alterada. Perfecto, muchas gracias por esa información, doctor. Preguntan, una presión de 150/90 con un electro normal, sin ninguna otra complicación, o sea, sin diabetes ni falla renal, ¿puede de primera utilizar valsartán con amlodipina? Vuelve y repíteme la pregunta. 150/90 fue que escuché. Exacto, 150/90 con un electro normal y sin ninguna complicación. Es decir, Yo iniciaría con una monodosis de un ARA2, sin ningún problema. O iniciaría con una baja dosis de una combinación. Pero vuelvo y repito, este paciente con 150/90 está muy cercano a la cifra de control, y yo creo que tampoco podemos hacer lo contrario a lo que hemos dicho esta noche. Tampoco es bueno exagerar. Yo no le puedo comenzar con una triple terapia con 150/90 sin ninguna lesión a ningún órgano blanco. Tengo que comenzar con una dosis discreta que pueda a este paciente brindarle cierto orden de control. Y recuerden un dato importante. Nosotros, cuando le damos una prescripción a una persona, esa persona te llama al día siguiente: doctor, pero a mí no me ha bajado la presión. Claro que no le va a bajar la presión en 24 horas. Recordemos que un medicamento se estabiliza de manera muy, muy efectiva, más o menos a los 8 días de iniciar el tratamiento. La reducción se va amplificando en los primeros 8 días. En el tercer o cuarto día ya el paciente ha hecho una reducción importante, pero después, en los días siguientes, con las dosis subsecuentes, va a irse distribuyendo mejor, los receptores están más selectivos y la conducta antihipertensiva está más completa. O sea que realmente la desesperación de que hoy no estoy controlado, y usted me la dio ayer, doctor, como hemos tenido todos una conversación con alguien muy incómodo que te llama y que te cuestiona que tú elegiste un mal medicamento para él, no es un mal medicamento, es que no ha llegado el número de días para que alcances el control. Okay. Y yo no quiero tampoco reducírtelo bruscamente porque te puedo provocar un daño. Yo creo que una combinación posible que nosotros pudiéramos utilizar es que nosotros casi nunca la utilizamos, que es la combinación o la dosis de 80 miligramos de valsartán, que es una dosis inicial y que todas las guías la tienen, pero yo no he visto una gran cantidad de personas con 80 miligramos de valsartán casi nunca, porque la creemos que no es efectiva, porque estamos considerando siempre que 160 es la dosis de inicio, y no lo es, no lo es. A ese paciente yo le daría esa dosis. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Preguntan, aquellos pacientes que han debutado con arritmia post-COVID, ¿esas arritmias se pueden revertir con el tiempo o ya deben tomar antirrítmicos de por vida? Wow.
Señores, yo no sé. Estamos descubriendo todo esto, ¿verdad? Señores, yo no sé, o sea, honestamente yo no sé, pero yo le voy a dar mi parecer. Ahora, estoy siendo honesto con ustedes, la respuesta es yo no sé. Esa es la primera respuesta. La segunda es, sucede que la COVID-19 es una enfermedad viral y la COVID-19 ha tenido una gran cantidad de personas que tienen lo que llamamos una miocarditis clínica o subclínica. Esta miocarditis se puede caracterizar desde fallo cardíaco, arritmias cardíacas o que el paciente manifieste disnea leves o disnea al esfuerzo. La idea es que todo va a depender del escenario que el paciente esté cursando, cuál sería la conducta correcta a nosotros desarrollar. Este paciente tendríamos que hacer de manera obligatoria un ecocardiograma y tendríamos que hacer de manera obligatoria un Holter para ver el tipo de arritmia y ver el mapa si coinciden las horas de las arritmias con las horas de la hipertensión. O si el paciente no es hipertenso y solamente tiene arritmias, pues ver las horas del Holter. Podemos ver que está relacionada con la determinación de las arritmias, pero recordar que si hay arritmias que son arritmias supraventriculares, pueden esperar más que las arritmias ventriculares, que ya aquí hay que tomar una conducta drástica y comenzar a utilizar antiarrítmicos formales hasta que estas arritmias vayan desapareciendo. Pero con todo y eso, estos pacientes que desarrollan estas arritmias, una de las preguntas que hay que hacerse es si hay un daño al músculo cardíaco. Y es muy probable que estos pacientes necesiten resonancias magnéticas nucleares para ver el miocardio, para ver si hay fibrosis, para ver si hay algún tipo de alteración de la diástole de estos pacientes, porque es muy probable que se puedan utilizar medicamentos antiarrítmicos y dentro de ellos los beta bloqueadores también. Perfecto. Pues nada, creo que hemos llegado hasta el final de nuestra conferencia. Doctor, realmente nosotros estamos muy agradecidos porque haya compartido con nosotros esta noche. Agradecerle nuevamente por su excelente conferencia en el día de hoy. Creo que dimos un cierre maravilloso de este taller de hipertensión arterial. Felices de tenerlo como colaborador de Laboratorios Mayen. Para nosotros, nuevamente, un placer. A sus órdenes siempre. Igual agradecerles a todos los que han participado desde el día 1 en nuestro taller de hipertensión y a los que terminan con nosotros en esta noche. Recordarles que quienes han sido los patrocinadores y los principales aliados en este taller son nuestras marcas por excelencia, Aremis y Etablox, que son nuestros mosqueteros de la hipertensión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pasen feliz noche. Buenas noches. Bye bye, doctor.